A partir de este momento, volvemos a salir a escena. Los invitamos a descubrir juntos la cartelera teatral de Buenos Aires a través de A Escena, la experiencia que reúne a protagonistas y espectadores. Idea, conducción y producción general, Mariela Techoboires. Locución artística y asistencia de producción, Alejandro Reitano. Como siempre en el teatro, y una vez más en la radio, todos salimos a escena. ¿Apagaron sus celulares? Ya dieron sala. Ya nos llamaron a escena. Que disfruten la función. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Mariela? Gracias por la invitación. Hola, Mariela. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Realmente es un gusto volver a encontrarnos. Les contamos, estamos comunicados con Alfredo Martín, con Marcelo Bucosi. Ellos son parte de una propuesta realmente muy, pero muy interesante que estamos teniendo oportunidad de ver por estos días en el Teatro El Tinglado. Se trata de Un mar de luto, una reversión sobre la casa de Bernarda Alba, que bueno, en principio les propongo hacer un repaso sobre esta historia, una historia que en general conocemos todos, pero les propongo repasar primero. Esta historia comienza con Bernarda cuando enviuda por segunda vez, y de ahí en más la escena es tomada por el autoritarismo, por la rebeldía, haciendo frente justamente a esas imposiciones, y también, por qué no decirlo, por los celos y las pasiones. Todo esto es tomado por la escena del Teatro El Tinglado allí en ese mar de luto, Marcelo, Alfredo. Así es, quería corregirte porque no es en el Teatro El Tinglado, sino el Teatro Perdón, el El Portón de Portón de Sánchez. Portón de Sánchez, Sánchez. que queda ahí justo Exacto. por Sánchez de Bustamante, a media cuadra de Córdoba. Es cierto. Son cercanas ambas salas, pero esta es el Portón de Sánchez. Eh, Exacto. Y sí, efectivamente, bueno, esta es una versión diversa de La Casa de Bernarda Alba, una obra que Federico García Lorca escribe en 1936, y lo que nosotros nos propusimos fue tomar esta obra clásica escrita para mujeres que habla del poder patriarcal y cruzarla con un elenco integrado completamente por varones, de manera de poder producir, mejor dicho, un cruce, digamos, producir un cruce en relación a el poder del patriarcado y el poder de los imperativos de género. Entonces, bueno, nos pusimos manos a la obra, a convocar a los actores, y se trabajó mucho durante aproximadamente 8 o 9 meses respecto del material y respecto de lo que implicaba tomar una decisión en donde los actores no actuaran e hicieran de mujeres parodiando lo que serían actitudes femeninas, ¿no? Sino que se entregaran de una forma más legítima, mostrando su sensibilidad, su vulnerabilidad y sus sentimientos en cuerpo y alma a representar estos papeles. Y bueno, efectivamente pudimos llegar a buen puerto y ahora estamos todos los sábados a las 22:30 en el Teatro del Pueblo. No, el No, no, Portón En de el esta, Portón de Sánchez. Sánchez. Hoy es el día de los malos entendidos. Vamos a recordarlo, Portón de Sánchez, Sánchez de Así Bustamante es. 1034. Sí, es que es cierto, hay muchos teatros en esa zona. Estaban todos en el barrio. Totalmente, totalmente. Y es fácil que se nos preste a confusión. Es más, lo tengo acá anotadito al costado, pero bueno, me salió tinglado antes, y bueno, cosas que pasan. Y me quedaba pensando en esta propuesta realmente súper interesante que nos han traído con Un mar de luto. Esta idea surge a partir de la lectura de unos textos de Judith Butler. ¿Es así esto? Sí, Ujú. efectivamente.
Judith Butler propone que los imperativos de género binario son consecuencia de una performatividad que nos es impuesta desde el nacimiento, que son esa serie de conductas, de gestos y de atribuciones normativas que disponen que hay solo dos géneros y a partir de ahí se reiteran durante toda nuestra existencia. Y en esa reiteración cobran una obligatoriedad y una imposición a la que no podemos apelar, a la que estamos obligados y terminan legitimando si efectivamente pertenecemos identitariamente a un género u a otro, o si somos cuerpos indisciplinados que quedan al margen de la sociedad, al margen de lo vivible, dice ella. Entonces, Ujú. cuando escuché este concepto tan preciso, tan revelador, me parecía que era muy oportuno jugar con esa performatividad, porque ella dice, y acá está lo interesante, que nosotros durante nuestra vida podemos cumplirlos obligatoriamente, como nos lo imponen, o a partir de crear una conciencia de que esto es una normativa, empezar a desvincularnos, cuestionarla y, ¿por qué no, actuar de alguna otra manera, negociando con estos poderes, ¿no? Ujú. Qué interesante es esa visión y esa postura realmente, porque como decías, habitualmente adherimos en general como sociedad a la norma, pero hay otras opciones, hay otras posibilidades, así que bueno, es súper interesante, bueno, abrir el panorama y descubrir, permitirnos, bueno, ver qué pasa si nos despegamos un poquito de esas normas que, bueno, ya fueron establecidas, ¿no? Y en la escena, justamente porque ponemos nuestro cuerpo con conciencia y con disponibilidad para poder ingresar otras formas, otras maneras y otras conductas, es la vía regia para nosotros los artistas, de artistas del teatro, poder hacer eso. Y sobre todo, digo, en esta obra, ¿no? En la casa de Bernarda Alba, donde la norma está tan establecida por Bernarda y el patriarcado, y donde Adela, la hija menor, justamente decide correrse absolutamente de esa norma, Uh-huh. de Es cierto, imposición. y pensaba en esto que decía, que planteaba Alfredo, ¿no? Bueno, ¿cómo es esto de correrse de esta norma? Pensaba lo que debe ser para ustedes, Marcelo, como actores, lo mismo que para tus compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que se siente estar encarnando estos personajes con estos textos, saliéndonos un poquito de esa norma que justamente, como decías, por estos días tenés la posibilidad de ponerte en la piel de Bernarda Alba, nada más ni nada Exactamente. menos. Sí, digo, uno por ahí, siendo actor, fantasea con personajes. Por suerte a mí me ha tocado hacer personajes importantes dentro del Ujú. teatro, pero nunca soñar que iba a ser Bernarda Alba, Claro. eh, un personaje de una mujer. Y bueno, es fantástico todo lo que nos pasó durante todo el proceso creativo. A todos los compañeros, porque fue tomarnos fuertes de la mano y tirarnos a la pileta a investigar a puro cuerpo de qué se trataba esto que nos habíamos propuesto, ¿no? Porque en principio era como, bueno, busquemos por el lado de la sensibilidad femenina de cada uno. Después cuando investigamos más sobre estos textos de Judith, dijimos, no tiene que ver la sensibilidad femenina ni masculina, es la Ujú, sensibilidad de nosotros, seres humanos puestos en esa situación dramática, ¿no? Y ahí empezó todo el proceso de investigación que fue riquísimo, la verdad. Bueno, también trabajamos en la parte teórica con Estela Castronuovo, una ujú, investigadora, especialista en Lorca, en los ensayos. Ella estuvo muy presente también. Entonces, todo eran capas de cebolla que se iban abriendo y se iba investigando y,
y eso enriquecía el trabajo como actor de cada uno, ¿no? De, bueno, a ver por dónde vamos cada uno de los personajes. En lo más práctico, en lo que hacía, digamos, al trabajo físico, estuvimos trabajando con Armando Schettini, que es nuestro asesor del trabajo corporal, y se trabajó mucho sobre los cuerpos de cada uno, cómo moverlos, cómo esos cuerpos expresan de una determinada manera, y cada uno tuvo que tomar conciencia de cuál era Primero el propio el cuerpo. propio cuerpo, qué es lo que tenía escrito. Es interesante esto porque habla sobre el cuerpo y lo que narra el cuerpo, ¿no? Mm, Entonces cada uno tuvo que tomar una primera conciencia de lo que narraba su cuerpo para luego poder, ya con eso internalizado y puesto bien, haciéndose cargo de eso, Ujú. poder transitarlo y usar de eso lo que venía bien y abrirse a incorporar otras formas de ese decir corporal que pudieran dar cuenta de estos textos, porque había todo un trabajo en donde el texto también debía ser escuchado de determinada manera porque es un texto eminentemente musical. Decía claro. Lorca que él no quería hacer poesía en esta tragedia y le salió muy poética. Mal que Sin le duda. pese, digo, destilaba poesía. Entonces, esos textos tenían que atravesar el cuerpo, tenían que ser dichos desde un interior, desde el alma misma, y eso también se trabajó muchísimo al punto de que decíamos, bueno, parece que estuviésemos armando una orquesta coreográfica más que una obra propiamente de teatro, ¿no? Que narrara un conflicto. Y estaban las dos cosas. Ujú. Justamente esa es la complejidad del planteo de Federico García Lorca, ¿no? Es cierto, no, y pensaba esto que decías en cuanto a este trabajo corporal, a esta coreografía, y ahora que específicamente lo comentás, yo creo que es un poco el resultado, lo que nosotros vemos sobre el escenario, ¿no? Realmente es un trabajo enorme, enorme el que están haciendo. Bueno, el cuerpo de los actores está ahí atravesado por un texto maravilloso y como decías, todo el esfuerzo desde lo corporal, todo el trabajo corporal que requirió para, bueno, justamente poder llevarlo a buen puerto, sin duda. Ujú. Y pensaba, Sí. Alfredo, por otro lado, ¿qué expectativas tenías vos en un primer momento con respecto a este mar de luto, ¿no? Con este cruce de géneros, con esta reescritura, con esta nueva versión de la casa de Bernarda Alba. ¿Qué esperabas con respecto a qué resultados podíamos llegar a tener de esta experiencia, de este experimento teatral? Y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados, bueno, ¿fueron los esperados? ¿Superaron tus expectativas? ¿Cómo fue eso? Bueno, en principio la idea de esta intervención de género sobre la obra estaba acompañada de una idea más general que tenía que ver con poder hacer expandir el mensaje de Federico García Lorca en tiempo y en espacio, desprendiéndose de los costumbrismos de lo que sería un pueblo español del siglo XX y poder hacerla, como dije antes, extensiva a cualquier situación mucho más contemporánea en el tiempo, cualquier dictadura, cualquier tiranía, cualquier situación de abuso de poder, en este caso no solamente individual, sino también social. Por eso, todos los elementos que incluyen la escenografía, la iluminación, la música, El el vestuario. vestuario, están planteados desde ese lugar, desde un lugar que abstrae y universaliza el contenido de la obra y la contemporaniza al mismo tiempo, ¿no? En lugar de una casa de principio del siglo pasado, es
un laberinto armado circularmente, ¿no? Las luces van narrando ese pasaje del tiempo entre una mañana, un mediodía y una noche, y asimismo el vestuario va dando como una cadencia que podría muy bien tomarse como el vestuario de un internado o de un grupo de desfile de los 80 de moda en negro, o esa ambigüedad que cada uno va poblando con su propia personalidad. Bueno, todo eso formaba parte de la idea general de plantear la obra como algo muy presente y muy actual. Lo que recibimos, esto es al principio, ¿no? Digo, lo que estábamos pensando. Y también de decir, este es nuestro desafío, es nuestra decisión Estamos así. y el riesgo que decidimos correr, porque me parece que si hacemos teatro independiente y elegimos seguir haciéndolo y pasa el tiempo y seguimos haciéndolo, tiene que ver fundamentalmente con correr riesgos, con asumirlos y con saber que la escena independiente es la propuesta de una experiencia impredecible, que no es solo un entretenimiento, sino que puede perturbar o alterar al que lo está viendo. Y no sé si vos querés contar, Marcelo, lo que fuimos recibiendo para Sí, combinar un bueno, poco. digo, al principio era bueno a ver qué pasa, qué reacción tiene la gente, porque podía ser descartado de plano, de entrada, eh, y no, ocurrió todo lo contrario, digamos. Creo que superó nuestras expectativas. Eh, Sobre todo porque, bueno, las devoluciones son que cuando comienza la obra, la gente siente una sensación de extrañamiento, ¿no? De ver estos cuerpos de hombres con una ropa neutra, que son polleras, pero a la vez no son polleras, a veces se confunden con unas túnicas griegas, en algunos Ujú. casos también. Eh, y pasados 5 o 10 minutos, el público compra el código y entra en la casa de Bernarda Alba. Y a la vez se produce un efecto como de extrañamiento, ¿no? Donde el texto se puede escuchar desde otro lugar. Eh, Eso también nos han dicho mucha gente del público, que se aprecia el texto, está del Lorca tal cual, salvo algunas intervenciones que ha hecho Alfredo de sacarle el tú, o algunas palabras muy castizas, pero todo lo que es la poesía de Federico se conserva y entonces se puede apreciar desde otro lugar totalmente distinto. La Así gente se es. queda con muchas preguntas. En general, la gente, está bueno cuando la gente se queda con preguntas después de ver una obra, ¿no? Mm. Porque justamente uno de los propósitos del teatro es plantear interrogantes, renovar esos interrogantes para que la gente se vaya modificada o con algo en que Ujú. pensar. Y acá pasa algo muy interesante, que se quedan en la sala a comentar lo que sucedió y sus nuevos planteos respecto de lo que vieron. Entonces se crea como un fenómeno que es habitual en el teatro independiente, porque es un teatro que no te desaloja como otros teatros después que terminó la función y tenés que irte como un número, ¿no? Bueno, llenaste una Ujú. butaca, te fuiste, chau, ya está, terminó, sino que sigue Es la cierto. ceremonia, sigue esa cuestión comunitaria, ¿no? De hablar con el otro, repasar lo que se vio y comentar cómo se vivió esa experiencia. Eso a nosotros nos alegra mucho y por supuesto no tenemos las respuestas a esa cantidad de preguntas que surgen, porque por ejemplo nos dicen, bueno, pero entonces, ¿qué es realmente el tema del género? Entonces la feminidad forma parte de los hombres y de las mujeres. Ujú. Bueno, entonces ser mujer no es ser solamente femenina, o al revés, ser hombre no es solamente masculino, o la agresión entonces no es necesaria para ser un hombre. En fin, una serie de preguntas y cosas que nos parecen maravillosas que ocurran y que seguramente seguirán reverberando a lo largo del tiempo en la cabeza y en el corazón de la gente que la vio. Me parece que ese es un poco el propósito, como decía Marcelo, ya en más, porque no esperábamos tanto,
pero bueno, ahora tenemos que hacernos cargo de lo que viene. Yo creo que nosotros somos afortunados porque tenemos la escena como espacio de investigación. Eso no pasa en todas las disciplinas artísticas. Y creo que la escena y el cuerpo propio como instrumento, ¿no? Claro. Con esa Ujú. combinación podemos hacer nuestra propia deconstrucción, porque ese espacio y ese tiempo son absolutamente de pregunta, de interrogante, y podemos poner el cuerpo ahí para ver qué pasa. Y la gente, el público, también puede presenciar y ver eso, ¿no? Dar testimonio de eso. Y creo que los varones, lejos de acompañar a esta altura, tenemos que hacernos cargo de nuestro papel en el patriarcado y ver cómo podemos modificar algunas cuestiones en donde somos colaboradores de eso que está ocurriendo, que es absolutamente injusto y debe modificarse. Ujú. Es cierto, es cierto. Recordamos que estamos comunicados con Alfredo Martín y Marcelo Bucosi. Ellos son parte del equipo de Un Mar de Luto, que podemos ver los días sábados a las 22:30 horas en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Los acompaña un equipo maravilloso, un elenco realmente deslumbrante, que vamos a estar dejando el detalle de cada uno de ellos para, bueno, que por supuesto tengan su reconocimiento. Y me quedaba pensando en algo que decías, en realidad en muchas cosas que comentaban Marcelo, Alfredo, pero me parecía también súper importante, como hacías hace un ratito, destacar, ¿no? Más allá del trabajo actoral que es realmente impresionante, pero cómo acompaña también toda la puesta de luces, cómo acompaña la música en vivo, cómo acompaña esa escenografía que es bellísima, esa especie de laberinto que de alguna manera refuerza, ¿no? Ese encierro, esa opresión, ese, bueno, ¿cómo se sale de esto, ¿no? Realmente es muy impactante cómo se va integrando, cómo se van integrando todos estos ingredientes, y realmente es poesía lo que llegamos a ver, más allá del texto de Federico, bueno, con algunas adaptaciones de parte tuya, Alfredo, pero realmente en el conjunto, más allá del texto, me parece que es un trabajo poético, el resultado que ha tenido este Mar de Luto. Sí, también contamos con la colaboración de Pepa Luna, una actriz española, ¿no? Sí, Ya casi sí. nuestra, que aportó para todo el tema de la música de la canción de los segadores, y el poema que dice María Josefa en el texto original de Lorca. Ella le puso música, y creó esa nana preciosa que canta Daniel Goglino, que hace María Josefa. Y ayudó mucho también en las intervenciones de Julia Mises, que es la música en vivo que ejecuta, y va acompañando con sonidos, más que música, sonidos, e intervenciones sonoras distintas a lo largo de la obra, ¿no? La idea del laberinto, para ampliar un poquito esto que mencionás, que refuerza el encierro, Ujú. eh, eh, Ariel Bacaro nos había sugerido trabajar con círculos, había dicho que los círculos en el teatro se dejan mucho de lado, según su teoría, y nos proponía, al principio pensábamos, ¿cómo hacer para dar lugar al tiempo y a estos muros, los muros y el tiempo y el paso del tiempo, ¿no? Así empezó, digamos, un poco la conversación, la primera con él, Sí, con un gran círculo, ¿no? O con un sea, gran círculo y que hubiera algo que marcara el paso del tiempo. Después el paso del tiempo se lo dejamos a la iluminación, que claramente se hace cargo de eso con los colores que elige Ricardo Ricardo, sí. Sica, para poder dar cuenta de eso, y queda muy claro cuándo es de día, cuándo es de noche, cuándo el sol pega de lleno. Y entonces empezamos a trabajar estos laberintos, este laberinto hecho de círculos, con la idea de un pasaje forzado, con la idea de una afuera que empieza a ingresar, porque se produce algo interesante con todo lo que pasa afuera en el pueblo
y lo Ujú. que empieza a pasar adentro, como si en un punto se espejaran, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo no se pudiese salir de ahí porque es más de lo mismo el afuera y el adentro de alguna manera. Ujú. Entonces ahí el pasaje por el laberinto está muy coreografiado, de manera que se vea todos esos pasajes que tienen que hacer para poder movilizarse, para poder dinamizar. Y también funciona como una banda de Moebius, en donde a veces ya no se sabe qué es adentro y qué es afuera, porque Mm. está todo Ujú. contaminado por esa crueldad y por ese despotismo. Sí, sobre todo, digo, en el texto se menciona mucho, ¿no? Estas paredes, estas anchas paredes, y se siente el encierro de esas paredes sin ver las paredes, ¿no? Esto nos Exacto. permite, y este afuera, que para Bernarda está tan presente, porque ella está más pendiente de todo lo que pasa afuera, del que dirán, y entonces eso ingresa en la casa y tiene un peso específico importante, ¿no? Eso también le da mucha actualidad. Digo, pensemos que esto pasaba en los años 30 del siglo pasado y Ujú. cómo hoy la sociedad está inscribiendo de alguna manera en algunos sectores una forma tan reaccionaria y tan autoritaria, ¿no? Que realmente uno piensa que volvió para atrás, que el tiempo no Claro. hubiera pasado y algunos derechos que cuya adquisición costó tanto y avances sociales en cuanto a la igualdad en todo sentido y la justicia, se empiezan a perder justamente porque hay una presión social bastante difícil de creer, pero presente, ¿no? Que nos asombra. Sí. Ujú. Sobre todo con estos nuevos discursos de derecha que aparecen, ¿no? Cada vez Ujú. más presentes. Es cierto que realmente hay planteos que son preocupantes, son realmente preocupantes. Y pensaba, bueno, todo este cruce de géneros y demás, bueno, que era algo que venimos planteando desde un momento. Mencionábamos este sistema, esta sociedad patriarcal, y pensaba, ¿no? Que cómo esta apuesta nos da la posibilidad de ver un poquito más allá, ¿no? Que tal vez no solo las mujeres terminan siendo víctimas de estos sistemas, sino hoy estamos viendo a hombres en esa situación y me parece que, a ver, tal vez más allá de hombres y mujeres estamos hablando de personas víctimas de todo un sistema que los oprime, que cercena sus libertades. Me parece que más allá del género, en este caso, en este cruce, es como que nos da esa amplitud, nos permite enfocarnos un poquito más allá, ¿no? Sí, Exactamente. en el ser humano, en su totalidad, sin esa diferencia genérica. El poder en la obra planteada por Federico García Lorca se ve muy claramente cómo lo ejerce Bernarda sobre, por Sus ejemplo, hijas, la ¿no? Poncia, las Ujú. criadas y las hijas, cómo las hijas también ejercen poder sobre la Poncia y efectivamente luego esta sobre la criada y la criada sobre la mendiga, ¿no? Hay Claro. toda una escalada ahí de ese poder social clasista que también tiene que ver con lo que estamos marcando de esta vuelta, ¿no? Esta vuelta anacrónica en el sentido de perder derechos y en donde la clase se impone como lo que vale, ¿no? Y aplasta una clase dominante a la otra. Eso también tiene una actualidad muy sorprendente Ujú. y abarca a mujeres, a varones, a niños, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Todos, lamentablemente todos somos parte de,
de esta, a ver, de esta situación que, bueno, alcanza no solo tanto a hombres como a mujeres y no solo aquí en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Son situaciones que bueno, se fueron globalizando de una manera realmente muy, muy importante y que nos afecta, como decíamos, a todos, más allá del género, más allá de la edad, más allá de la clase en que cada uno se ubique. Por eso es interesante las imágenes que ofrece la obra en ese sentido, porque las imágenes que se reproducen en los medios de comunicación siempre la dejan a la mujer en el lugar de la víctima y al hombre en el lugar de victimario, en general digo. Acá en esta Exacto. obra vos, y justamente eso es lo que produce cierto extrañamiento y cierta cosa vacilante, que es que ves a los hombres que están diciendo textos de mujeres que sufren abuso, que sufren violencia, entonces eso te deja pensando, ¿no? Ujú. Y tomando como otra dimensión de lo que es este problema. Cuando vos comentabas recién que esto se produce más allá de cualquier país, se produce a nivel global, justamente entonces encontrar planteos como el de Judith Butler, en donde ella dice que tenemos que tomar conciencia de esto porque la solución no es netamente del Estado, la solución tiene que ver con un cambio que surja en cada uno de nosotros, entendiendo que hay una normativa y entendiendo que tenemos que tener una negociación posible. Y ella habla de negociación no capitalista, no capitalista, sino una especie de intento, ¿no? De corrimiento, sabiendo que es un poder que siempre va a estar, pero tratando de esquivar de alguna manera o de corrernos o de cambiarlo hacia otras formas posibles, pero que es una tarea de todos y de cada uno. Absolutamente, absolutamente. Marcelo, Alfredo, les agradecemos muchísimo, muchísimo por esta comunicación y por supuesto quedan todos más que invitados a disfrutar de esta experiencia teatral que es Un mar de luto que se presenta los días sábados a las 22:30 horas en el Portón de Sánchez, que se encuentra en Sánchez de Bustamante 1034. Exacto. Bueno, Marcelo quería nombrar al elenco. ¿Podemos Por rapidito? supuesto, Dale. sí, claro. Bueno, Marcelo Bucosi, Luis Cardoso, Oski Ferrero, Daniel Goglino, Ariel Hall, Juan y Pascua, Gustavo Reverdito, Marcelo Rodríguez, Francisco Tortorelli, Miguel Ángel Villar y Juan Senco, somos los actores. Julia Mises es la música. El vestuario es de Alejandro Mateo, la escenografía de Ariel Bacaro y las luces son de Ricardo Sica. Y nuestra asistente de dirección, gran valor, Ana Pazulevicius. Fantástico, quedan todos, todos Todo el nombrados equipo. entonces con, bueno, con el reconocimiento que todos y cada uno cada uno de los integrantes de este elenco, por supuesto, merece. Así que les agradecemos una vez más por este reencuentro que hemos tenido aquí en Muy la lindo. escena. Realmente, realmente un placer como siempre. Igualmente, Mariela, para Muchas nosotros. gracias. Muchas gracias por el espacio. Los esperamos. Por supuesto que sí. Y nosotros por nuestro lado nos vamos a estar despidiendo hasta el próximo martes a las 22 horas cuando una vez más volvamos a salir a escena. Esperamos que todos tengan una muy linda semana. Chao. Vamos a los ramos del portal de Belén. Ni tú ni yo queremos dormir. La puerta sola se abrirá y en la playa nos meteremos en una choza de coral. Bernarda, cara de leopardo,
Llegamos al final de una nueva función, donde seguimos revelando esa verdad escondida que semana a semana nos regala el teatro. Las luces se apagan, los aplausos aún resuenan en este espacio, las emociones se quedarán con nosotros hasta que todos juntos volvamos a salir a escena.